ver ahora un segundo ejemplo del tema de integración por partes. Estamos viendo una situación en la que estamos multiplicando un valor de x por una exponencial a la x con su respectivo diferencial a x. Una vez que detectamos que el procedimiento que vamos a ocupar es integración por partes, platicamos en un ejemplo anterior sobre esta fórmula, la primera pregunta que tienes que hacer es ¿quién va a ser la parte de u? Recordemos que de los dos términos, uno de los dos tiene que ser u. Dijimos que en primer lugar estaban las inversas, que para este caso no hay funciones inversas. Después siguen las logarítmicas, que tampoco hay una situación logarítmica. Después siguen las algebraicas. Para este caso, la primera parte de x es álgebra. Así que recuerda dividir en dos partes, por así decirlo, la integral inicial. Y podemos ver que la primera es algebraica. Por lo tanto, esta primera parte tiene que ser o se debe de comportar como la u de la fórmula. Y la segunda parte va a ser la derivada de v. Recuerda que tenemos que hacer ese molde, por así decirlo. Muy bien, vamos a apuntar o anotar los cuatro componentes. Recuerda que es u, ya la detectamos, vale x. Después vamos a calcular la derivada de u con respecto a x. Sabemos que la derivada de x es 1 y despejamos de aquí este de x. Recordemos que lo va a ir acompañando de ese 1, el 1 ya no se pone y te va a quedar du es igual a 1 de x y se queda expresado de esa manera. De esta forma ya tenemos nuestro segundo componente de la fórmula. Aquí tenemos el primero. Ahora vamos a irnos con la otra expresión que es db. Así que se pone que la derivada de b es igual a e a la x. Muy bien. En esta expresión recuerda que vamos a integrar. Ahora se va a tratar de hacer la integración. El primer elemento, la u, se tiene que derivar. El segundo componente, que es db, se tiene que integrar. Y de acuerdo a esta situación, pues, platicamos en un video anterior que la integral con su diferencial se va a cancelar y te va a quedar únicamente el valor de v. Después se dice la integral de e a la x, que nos faltó el diferencial en x, es e a la x otra vez. Así que ya tenemos este tercer componente, que es v. La db, pues ya la tenemos, vamos a anotarla por acá. Era inicialmente e a la x en dx. Ya que tenemos los cuatro componentes, u, du, v y db, pasamos a sustituirlos a la fórmula de integración por partes, la cual me dice la multiplicación de u, que es x, por el valor de v, que es e a la x, menos la integral de v, que es e a la x, por la de u, que viene siendo dx. Muy bien, continuando, aquí tenemos una multiplicación de x e a la x, así la vamos a dejar, x e a la x, menos la integral de e a la x en dx, sabemos que es la misma, recordemos que es cíclica, así que permanece de esa forma, más la constante de integración. Aquí lo único que se tiene que hacer, como son dos términos, hay un factor común repetitivo que es e a la x. Así que se toma una sola vez, se abre paréntesis, se va a multiplicar por una x menos 1. Y de esa forma hicimos una pequeña factorización de la expresión final. Y de esta forma queda concluido el ejercicio propuesto. El siguiente ejemplo es la siguiente situación, el cual nos está presentando un logaritmo natural de x con su respectivo de x. Como es una expresión incluyendo un logaritmo y un diferencial de x, se considera que es una integración por partes. Y la pregunta que tenemos que hacernos obligada siempre que iniciamos una operación con integración por partes es ¿quién va a ser la parte de u? Y la t es, digamos que la columna vertebral antes de iniciar el proceso de integración por partes. Siempre tenemos que preguntarnos quién va a ser u. Así que veo que en la función presentada no hay inversas, descartamos inversas. Luego siguen logarítmicas.
Y aquí puedo ver que hay un logaritmo natural. Así que este logaritmo natural va a ser la parte de u. Este logaritmo siempre tiene que ir acompañado de su argumento, no puede ir solo. Es como seno de x, coseno de x, tangente de x. No vamos a ver una identidad seno sin su argumento, una identidad coseno sin su argumento. Así que la x pertenece estrictamente a este logaritmo. Así que todo esto es u. Y el de x tiene que ser el de b. Muy bien, aquí tenemos ya la expresión presentada. Ahora vamos a sacar los componentes. U es igual al logaritmo natural de x y vamos a calcular la derivada de u con respecto a x. Aquí hay que verificar cuál es la fórmula para derivar un logaritmo natural. La tenemos apuntada por acá. Nos dice que la derivada de un logaritmo natural de v, cualquier valor de b, en este caso es la x, es igual a la derivada de b sobre b. Entonces debemos de pensar, ¿cuál es la derivada de x? Es 1. Entonces vamos a acomodar la derivada de u con respecto a x es 1. Ya tengo este componente entre b, es decir, el valor de x sin derivar. Y de esta forma ya obedecimos a la fórmula de la derivada de un logaritmo natural. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer pues es despejar de aquí este de x, porque recuerda que el componente que necesitamos es el de u solo. Así que si está dividiendo, pues sencillamente pasa a multiplicar. Y se dice que du es igual a 1 por dx, te va a quedar dx dividido sobre x. El 1 ya no es necesario que lo pongas, está presente en el dx. Muy bien, ya tenemos 2 de 4. Ahora nos vamos a ir con la expresión de b. Entonces tenemos que db es igual a dx. ¿Ok? Ya tenemos directo aquí el tercero. ¿Qué sigue? Pues tenemos que integrar. Vamos a derivar a db, perdón, vamos a integrar a db con respecto a x y lo tenemos que hacer de los dos lados. Recordemos que este paso es obligado para que quede únicamente la v. Y la integral de dx, ese pertenece a tu formulario de cálculo integral. La integral de dx es igual a x más c. Lo puedes verificar en tu formulario. Así que la integral de esta de x va a ser x. Como estamos obteniendo los componentes para la fórmula, no es necesario que en este paso le pongamos la constante de integración. La vamos a dejar para el final. Ahora sí, vamos a aplicar esta fórmula con estos 4 elementos. Empezamos. La u vale logaritmo natural de x, así que sería logaritmo natural de x, que multiplique a v, que es x, menos la integral de v, que viene siendo esta x, por la de u, que es dx sobre x. Muy bien, ya tenemos presentada la fórmula. ¿Qué puedo hacer en este caso? Esta x está multiplicando a este logaritmo, no se va a sumar como x cuadrada, porque esta x es un componente ajeno a el argumento del logaritmo. Así que esto lo único que podemos hacer por el momento es reacomodar esta x al principio para que tenga un mejor orden, pero no se va a sumar a la potencia de ese argumento. En este caso, como es una multiplicación, ¿qué pasa cuando hay una forma de fracción y hay variables o números iguales? Pues los puedo cancelar. Así que para ese caso, esa x desaparece. Continuando por acá, dijimos va a quedar x, logaritmo natural de x, menos la integral únicamente del diferencial en x. Recordemos que esa x desaparece. Y por último, pues vamos a integrar ese de x, ya lo habíamos hecho anteriormente y es únicamente la letra x. Lo voy a apuntar por aquí, que sería x, logaritmo natural, perdón, aquí me faltó una x, menos x, ¿verdad? Porque ya estamos integrando. Y ya podemos poner su constante de integración. Como estas dos x sí son independientes de este argumento,
Así que en este término y en ese término el factor común es la x. Por lo tanto, lo podemos obtener como factor común, abrimos paréntesis, el logaritmo natural de x menos 1. Al hacer la distributiva, regresamos a esta expresión, más la constante de integración. Y de esa manera, ya terminamos el ejercicio propuesto con un logaritmo natural. Vamos a ver ahora un tercer ejemplo, lo puedo ver apuntado aquí, el cual me está indicando la multiplicación de x cuadrada por un seno de x. Muy bien, haciendo la pregunta de quién va a ser u de acuerdo a ILATE, descartamos inversas, descartamos logarítmicas y tenemos una algebraica, que es con la que iniciamos en esta parte de aquí. Esa x cuadrada pertenece a la familia algebraica. Por lo tanto, esa expresión tiene que ser u. Y esta expresión de este lado tiene que ser db. La trigonométrica está en penúltimo lugar. Muy bien, vamos a sacar los cuatro componentes. Entonces te dice que u es igual a x al cuadrado y la derivada de u con respecto a x es igual a 2x. La derivada de x cuadrada es 2x. Despejamos de aquí este de x, lo pasamos a multiplicar y me quedaría que du es igual a 2x con dx. Muy bien, aquí tenemos ya dos componentes de 4. Ahora vamos con db. db vale seno de x con su respectivo de x. Aquí tenemos ya el tercer componente. Y lo que tenemos que hacer ahora pues es integrar esa expresión. Entonces se dice db es igual a seno de x en dx. Y vamos a calcular las integrales de ambos lados de la igualdad. Esa se va a cancelar siempre por regla general para que te quede únicamente v, y la integral de seno de x la tenemos apuntada por este lado. La integral de seno de x en dx es igual a menos coseno de x más c. Así que la expresión que va a quedar aquí es menos coseno de x. Dijimos que la c la vamos a dejar hasta el final del ejercicio. Así que ya tenemos los cuatro elementos que necesitamos para empezar nuestro problema de integración por partes. Empezamos, sería el valor de u, que es x cuadrada, por el valor de v, que es menos coseno. Como es un negativo, tenemos que utilizar paréntesis para después arreglar ese negativo. Después continuamos, menos la integral de v, que vendría a ser otra vez menos coseno de x, por su du, que es 2x en dx. Muy bien, ahora vamos a maquillar un poco los signos o a arreglar la situación de los signos negativos. Vamos a continuarlo por este lado. Este negativo inicia, y está correcto que primero se quede la algebraica y después la trigonométrica. Este menos por menos va a ser un positivo, pero todavía no integramos. De coseno de x por 2x. Tenemos que ver una situación muy importante. Esta expresión de 2x no la podemos sacar de la integral como si fuera una constante. Tampoco podemos multiplicar esta x por esta x y que se genere una x al cuadrado. Recordemos que este es el argumento de la identidad y no tiene nada que ver con esa expresión. La única forma es acomodarla al principio. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo en este momento, en este proceso, como me está pidiendo la integral de todo esto, al observarla veo que nuevamente tengo que hacer la integración por partes. Esto significa que dentro de un proceso de integración por partes, en este paso nos podemos volver a encontrar con la situación de tener que repetir el procedimiento de integración por partes. Así que vamos a hacer eso. Otra vez, tenemos que ver qué es lo que se está multiplicando. Aquí puedo ver que un coseno de x multiplica a 2x. Y de acuerdo a ILATE, primero no hay inversas, tampoco logarítmicas, pero está la algebraica. Así que por regla general, este tiene que ser el valor de u. Lo voy a apuntar por este lado y después lo borramos para continuar con el problema. Así que se dice que el valor de u
es igual a 2x. Derivamos a u con respecto a x y sabemos que su derivada es 2. Despejando este de x me va a quedar que du es igual a 2. Entonces ya tengo que u es igual a 2x y la derivada de u es igual a 2 de x. 2 de x. Ahora vámonos con la parte de la derivada de b. Entonces tenemos que la derivada de b es igual a coseno de x con su dx. Siempre db es quien se va a llevar, por así decir, a el dx de la expresión. Entonces, al integrar estas dos partes, dijimos que esta expresión desaparece y te queda v. La integral de coseno es seno de x. Muy bien, entonces ya tenemos esos elementos. Así que tenemos a db, que es igual a coseno de x en dx. Y también tenemos a su valor de v como seno de x. Muy bien, ya tenemos los 4 elementos para hacer nuestra operación de integración por partes únicamente para ese término. ¿Ok? Esto que está por acá lo vamos a dejar pendiente para ver cómo nos queda al final. Empezamos. Tenemos que hacer esta operación. Así que lo voy a apuntar por aquí. Esta expresión te queda igual. Más. Empezamos. ¿Cuánto vale u? Sería 2x por la v, que vale seno de x, menos la integral de v, que es seno de x, por la de u, que es 2x, 2 de x. Por este lado, tenemos la situación inicial, que es la que no hemos modificado, y pues la seguimos anotando tal cual, que sería x cuadrada de coseno de x, más 2x seno de x. Muy bien. En este caso, si observas ahora la nueva integral, ya la constante sí la podemos sacar de esa integral para integrar únicamente seno de x. Entonces lo vamos a poner con otro color, sería menos 2, que es el que sacamos de la integral. Ahora sí, por la integral de seno de x en dx. Y pues la integral de seno de x la podemos manejar ya directamente, porque es una integral directa, como menos coseno de x. Si te das cuenta, aquí repetimos el proceso de integración por partes. Un mismo problema lo incluyó dos veces. Aquí tenemos los 4 elementos. ¿Cuántas veces se necesita repetir el proceso de una integral? No hay un limitante. Hay ejercicios que traen 4, 5 o más, como el caso de las exponenciales, porque son cíclicas. Pero no vamos a ver en el caso de nosotros una situación en la que tengamos que ver muchos procesos de integración por partes dentro de un mismo ejercicio. Quiero dejar en claro nada más de que existe esta situación y que probablemente en algún momento te vas a encontrar con situaciones en las que vas a tener que hacer la repetición del proceso. Muy bien, por último vamos a integrar eso como menos coseno de x. Entonces sería menos x al cuadrado coseno de x más 2 x seno de x menos 2, y aquí ponemos la integral, menos coseno de x más e, la constante de integración. Muy bien, aquí tenemos una corrección de signos de estos dos, menos 2 coseno de x. Entonces continuamos, y sería menos x al cuadrado coseno de x más 2x seno de x, menos por menos más 2 coseno de x, más la constante de integración. Ya me faltó un poquito de espacio. Y para este ejercicio, esta sería la respuesta del ejercicio propuesto en un principio. Así que la integral de x cuadrada seno de x es igual a esta expresión que estamos viendo por aquí. Ya no podemos involucrar la suma de coseno de x con este coseno de x, porque el factor inicial, este es algebraico y este es constante, no se pueden sumar.
por la situación de cada uno de los tres términos, al no haber factor común, quedaría de esa forma.